yo al percibir que todos estaban entendiendo y yo no, eso me hacía sentir inseguro. Pensaba que era un idiota. Lo interesante de esto es que faltaban 2 semanas para el parcial. De todos modos, a pesar de sentirme como un idiota, me puse a estudiar, me puse a practicar. Llegó el día del examen, rendí. Y éramos alrededor de 50 alumnos. Y entra la profesora y dice, estoy un poco, no dijo triste, como desmotivada, frustrada, porque solamente aprobaron 5. Dentro de esos 5, uno era yo. Y además me había sacado algo así como un 8,50, que era una nota muy alta para ese contexto. A poco fui dejando de creerme eso de que era un idiota. Lo seguía pensando, lo seguía sintiendo, pero ya no le creía. Ya no creía esas palabras que me rodeaban en mi cabeza. Porque había evidencia física que demostraba lo contrario. Entonces, ahí no era tan consciente de esto, pero empecé sí a practicarlo, a decir, bueno, si puedo acá, quizás pueda en otro lado. O si puedo con esta materia, habiendo pensado que no podía y pude igual, quizás pueda. Entonces, lo que fue pasando es que fui construyendo confianza en base a resultados, en base a evidencia. Primero era una confianza que simplemente era por no negar la realidad. Si pudiste una, dos, tres, cuatro veces, quizás puedas una sexta vez. Porque pudiste otras 5. Entonces, idiota hubiese sido negar esas realidades o esas realidades. Entonces, desde ese punto de vista, tenía algo de confianza. Pero así todo, seguía sintiendo inseguridad. Y, y llegó un momento que, que esa línea de inseguridad fue disminuyendo y fue aumentando la de confianza. Y en un momento las voces de la inseguridad cada tanto parecían, cada vez influían menos mi manera de pensar. Había desarrollado ya esa parte mía que creía que era posible, esa confianza real. ¿Y qué es la confianza? ¿Cómo se entrena la confianza? Porque decís, bueno, quiero aumentar la confianza. Ok, ¿cómo? Algo práctico, algo real, algo que pueda aplicar. Pero ¿qué es la confianza? Y yo creo que es importante poder definir la confianza de una manera en la que me sea útil para después poder crear ejercicios o patrones o conductas o pensamientos que aumenten esta confianza. Y no una definición que hable simplemente de que te sentís bien o de conseguís cosas o algo muy filosófico o algo mundano, demasiado superficial. Si yo te preguntara a vos ahora, ¿qué es la confianza? Te dejo 5 segundos. ¿Qué es la confianza? La confianza es la seguridad consciente de que una persona, uno mismo o el entorno van a actuar de manera íntegra, capaz y predecible. Es lo que te permite navegar la incertidumbre del futuro sin la necesidad de utilizar todos los recursos en controlar. Entonces, ya ponerte a pensar en eso, que no es un pensamiento que sea muy común entre las personas, te da mayor claridad. Entonces, si la confianza se construye con evidencia, ¿la evidencia qué es? Un resultado. ¿Y qué es necesario para generar un resultado? Una acción. Entonces, cuando vos accionás, inevitablemente generas un resultado. Entonces, acción y resultado están conectados. Un resultado es una evidencia, es un feedback, es información de la realidad. Entonces vos simplemente con cumplir tu palabra vas a tener evidencia.
Si esa evidencia coincide con aquello que vos querés o que vos creés valioso, tu confianza va a subir. Es lineal. Entonces, por eso es importante cumplir con tu palabra. Si decís que vas a hacer determinada acción porque la crees valiosa, sin importar tanto el resultado, pero el hecho de hacer aquella acción que te acerca a ese resultado, te va a hacer sentir bien con vos mismo. No solamente por la acción en sí, sino porque cumpliste con lo que dijiste que ibas a hacer. Y eso tu cerebro lo registra. Entonces cumplir con tu palabra te da un poder fundamental, te da poder de creación, te da la posibilidad de modificar tu entorno, de crear una realidad distinta. Vos estás agarrando determinadas variables y con tus decisiones y tus acciones estás generando otras. Entonces eso es un pedazo de realidad nueva que generaste vos. Si vos eso lo haces a conciencia, cumplís con tu palabra, es probable que crees una realidad que tenga más que ver con aquello que vos querés. Entonces vas a tener más confianza porque tenés la capacidad de generar un orden afuera tuyo que te beneficia. El cerebro va a leer el orden como un estado de paz, porque no tiene que estar sacando cuentas sobre si su entorno es amenazante o no, porque no hay tanta incertidumbre. Estás bajando la entropía, o sea, el caos. Eso va a hacer que parte de tu cerebro, en vez de estar utilizando tu energía en monitorear ese desorden, porque es incertidumbre, porque no tiene con claridad trazado qué pasa ahí, qué va a pasar, es un estado de duda, es que vas a tener más energía disponible para la acción, para dirigir, para enfocar. Entonces, si vos cumplís con tu palabra, dirigís tu energía, vas a crear algo que vos querés en un tiempo razonable. Porque imagínate que te digo, bueno, mi objetivo es bajar 3 kilos. Yo te digo, ok, está bien. ¿En cuánto tiempo? Y me dice, no sé, eso es un ejemplo un poco absurdo, pero para que se entienda la lógica. Y me dice, no sé, 15 días. Yo le digo, ok, está bien. Ahora, imagínate si me respondían 15 años. La variable tiempo es clave. Hace que un determinado objetivo o deseo tenga un poco de sentido, tenga un poco más de sentido o menos sentido. En general, las cosas valiosas llevan más tiempo. ¿Y cómo puedes acelerar el tiempo? Sí, se puede acelerar el tiempo. Con la cantidad de acciones que hago en ese tiempo. Porque voy a tener más resultados y voy a poder corregir si la dirección no es correcta antes de llegar a ese destino. Ahora, si yo hago una acción y tengo un resultado y a los 10 días otra acción, hay un rango de tiempo muy grande entre una acción y la otra para que yo pueda corregir y pueda generar nuevas modificaciones. Entonces, mientras más acciones pongo en el medio, más rápido voy a llegar y fue una manera de acelerar el tiempo. Y otra cuestión que es clave cuando das la palabra es que tenés que ser sincero. Porque cuando vos cumplís con tu palabra, estás siendo sincero, estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Sos sincero con tu palabra, sos coherente. Entonces, también se podría decir que una forma de aumentar tu confianza es siendo sincero. Porque cuando sos sincero, cumplís con tu palabra. Y cuando cumplís con tu palabra, necesariamente tenés que hacer una acción. Hasta quedarte quieto es una acción. Si yo te digo, me voy a quedar quieto de acá a 5 días, quedarme quieto es una acción. Porque eso no es un estado pasivo. Para mí, requeriría un esfuerzo muy grande quedarme acá sentado 5 días. Lo exagero para que se entienda. Cuando no confías en vos mismo, vas a notar, o seguramente ya notaste, que las personas tampoco confían en vos.
o no te valoran, o no le prestan atención a lo que decís. A mí me pasó un montón de veces. Y en realidad no tiene tanto que ver con si te valoran o no. Tiene que ver con que vos no te valorás. Entonces vas a filtrar el mundo desde ese lugar, desde un lugar inseguro. Y vas a querer confirmar ese estado, porque es el estado en el que estás. Entonces vas a buscar determinadas cosas que pasen y las vas a leer desde un lugar que justifica en tu estado. Por ejemplo, alguien que se queja de todo. En realidad se está justificando todo el tiempo de su estado, de su enojo, de su tristeza. Y se queja con el clima, con el mundo, con la política. Más allá de que en ciertas cosas tenga mayor o menor razón, o de que aquellas cosas no lo beneficien. Esa persona está eligiendo hacer foco en lo que no lo beneficia, y con eso lo único que hace es justificar sus quejas y mantener ese estado emocional negativo, porque el foco está dirigido en ese lugar. Si no confías en vos mismo, es muy difícil que confíen en vos. Porque lo que está pasando es que si vos no confiaste en vos, fue porque no cumpliste con la palabra. Entonces, si no cumpliste con tu palabra, mentiste. Eso que te hiciste a vos es tu forma de manejarte y lo vas a replicar con los demás. Porque tenés la autoestima baja y te cuesta cumplir con la palabra. Requiere un esfuerzo. Entonces, vos a la persona quizás le prometiste un montón de cosas y no las cumpliste. Y para esa persona no sos alguien confiable. Entonces, como no cumpliste con tu palabra, no solamente vos no confías en vos mismo, sino que las personas no confían en vos. Porque ellos van a predecir que si vos dijiste que ibas a hacer algo, no lo vas a hacer. Entonces no van a utilizar su tiempo, o sea, su energía, en vos. Imagínate que alguien que te mintió un montón de veces, que rompió un montón de veces con su palabra y no cumplió con lo que dijo que iba a decir, viene y te dice, che, vamos a hacer tal proyecto. ¿Vos le dirías que sí? Yo le diría que no, porque esa persona no suma y va a generar conflicto. Y en realidad, quizás la palabra más precisa no es conflicto. Te va a consumir un montón de energía. Entonces, si las personas no confían en vos, vos no confías en vos, es probable que tu estado emocional sea bajo, que estés pasando por momentos, por muchos momentos de tristeza o de enojo, o de impotencia, o de frustración. Entonces, la salida a esto, la salida a aumentar tu confianza y a mejorar tu relación con los demás, es cumpliendo con tu palabra. Nada más. En tu corteza prefrontal se diseña cada promesa que haces. En ese mismo instante, tus neuronas se preparan para la acción y activan un circuito de preparación en tu cerebro. En neurociencia existe la ley de Hebb, que explica que las neuronas que se activan juntas fortalecen su unión, pero las que lo hacen a destiempo la debilitan. Por eso, si cumplís tu palabra, fortaleces el circuito de la confianza, pero si la rompes, lo destruís. La neutralidad no existe en un cerebro vivo y dinámico. Cada acción refuerza esa autopista mental o la debilita por desuso. Al fallarte en varias ocasiones, el error de predicción negativo se repite y tu mente destruye tu autoconfianza. Recalibra sus expectativas, asume que va a fracasar, desploma la dopamina y bloquea tu motivación de inicio. Es un problema de alostasis y costo de oportunidad. Tu cerebro gastó energía metabólica en planificar un resultado que nunca llegó. Y como penalización para ahorrar recursos, el sistema nervioso te induce fatiga y pesadez corporal. Esa falta de ganas que sentís no es pereza. Es la señal física de que tu cerebro se cansó de perder recursos y ya no va a invertir energía en alguien que no cumple con su palabra. Si el video te gustó o te sumó, estaría bueno que lees al botón me gusta
y al suscribirte porque me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video.